A ver, chicos, estemos muy atentos porque en cualquier momento me llega el nombre del reemplazante Frugoni. Repetimos, acaba de renunciar Carlos Frugoni, un alto funcionario del Ministerio de Economía. Nos dicen, valoramos su trabajo. Era insostenible seguir manteniéndolo si no había presentado sus propiedades, 7 propiedades y 2 sociedades comerciales en Miami. Tenemos más detalles sobre eso, enseguida los vamos a compartir. La pregunta del comentario de hoy, la pregunta del editorial de hoy, muy pertinente a propósito de esto. ¿Y si Milei se sale con la suya? Escúchame bien, ¿Y si Milei se sale con la suya? A ver, todavía consternado por el atentado de Donald Trump, está consternado el presidente, y preocupado. Existe en el pensamiento profundo de Milei 2 convicciones que van contra lo que piensan los analistas clásicos. Una, la idea de que la inflación va a bajar, el capital de trabajo se reconstruirá, el crédito va a empezar a crecer y que la actividad económica va a volver a niveles parecidos a los que tenía en 2025. Y dice Milei que esto está sucediendo a partir de ahora. Va en sintonía, palabra más, palabra menos, con lo que pronosticó Luis Caputo en AmCham Summit, que los próximos 18 meses van a ser los mejores de la historia reciente de la economía argentina. La inflación va a tener certificado de defunción. El cuándo, como digo, depende de depende más de cuánto se recupere la demanda de dinero, que depende también de la confianza y las tasas de interés que ya están bajando. Entonces estamos en un proceso, realmente entramos en un proceso virtuoso en el que yo creo que a partir de abril realmente los próximos 18 o 20 meses van a ser probablemente los mejores que Argentina haya visto en las últimas décadas. Esa es una convicción. La otra gran convicción de Milei es que Manuel Adorni tarde o temprano va a ser reivindicado. Porque según Milei se trata de una persona honesta que fue operado por canallas que trabajan, lo dijo el otro día Luis Gasulla, citando fuentes, para una sede paralela, residual y kirchnerista, y por una serie de oportunistas que aprovecharon y se subieron a la carnicería mediática. Adorni, este fin de semana, parecía aliviado y muy concentrado. Aliviado por la decisión de la fiscal Alejandra Mangano de archivar por inexistencia de delito la causa por haber subido a su esposa Bettina Angeletti al Tango 01. Mangano, la fiscal, escribió: no implicó ninguna erogación presupuestaria particular o extraordinaria, menos aún cuando existían más de 10 plazas disponibles para cada uno de los tramos aéreos realizados entre el 6 de marzo y el 11 de marzo. Pero además, estaba muy concentrado Adorni preparando la presentación del miércoles, hay que prepararse, en diputados. Sabe que del resultado de esa presentación probablemente dependa su continuidad. Por eso ya decidió lo siguiente. Primero, hará una exposición de 1 hora, con fuertes críticas a la oposición. Pero fíjate vos, sin insultos ni chicanas. Un solo ejemplo. Al riesgo Cuca es muy probable que lo termine denominando riesgo político. Otra cosa, va a responder todas las preguntas sobre la gestión, pero se va a excusar de contestar las que todavía no haya dado a la justicia sobre sus gastos, sobre su última declaración jurada que todavía no presentó. Y luego, se reservará el derecho de levantarse e irse como Guillermo Francos en su momento si se siente agredido o insultado por demás. Por ejemplo, si nombran a su esposa o a sus hijos. Los analistas clásicos consideran que la decisión de sostener a Adorni y la prolongación innecesaria de la interna abierta entre Karina Milei y Santiago Caputo, que existe, es lo que mantiene el riesgo país por encima de los 500 puntos. Cuando no debería estar pasando los 400. Pero Milei lo analiza de otra manera. Cree que lo que daña la reputación de la Argentina es, entre otras cosas, el hecho de que, según él, el 95% de los periodistas trabajan o trabajamos para que no termine su mandato o para poner en riesgo su seguridad. Milei pone como ejemplo la acción del periodista de TN, Ignacio Salerno, quien acaba de ser denunciado de haber realizado espionaje ilegal por autoridades de la Casa Militar por grabar sin autorización imágenes de la Rosada. Un poquito de ese video como referencia, dale. Me pongo los anteojos para que vean lo que me encuentro en un día normal en la Casa Rosada. Este es el interior de la Casa Rosada. A mi izquierda está el salón de los bustos. Ahí
lo podemos ver saliendo al jefe de gabinete, Manuel Adorni. En el despacho de Lune Menem se ven entrar a legisladores, intendentes, gobernadores, todo lo relacionado a lo territorial. Todo indica que Karina ya ganó la batalla, que la decisión ya está tomada y que Milei se desprendería finalmente de su asesor para imponer a su hermana. Bueno, tenemos que decir, porque no somos corporativos y porque siempre decimos lo que nos parece, una vez más, que Salerno cometió una grave imprudencia. Una que en otros países se castiga y con mucha severidad. Y también tenemos que decir que nos parece, es una opinión personal, que nos parece desproporcionada la decisión de prohibir el ingreso a los periodistas acreditados a la Casa Rosada. Igual que nos parece desproporcionada la decisión del presidente Milei de compartir una imagen generada por inteligencia artificial presentando a Luciana Geuna con un vestido de presa y con el título de espía y operadora. Una referencia solamente para citar. Innecesario. Para mí, En las próximas horas, Adorni y Javier Milei le van a sugerir, Adorni y Javier Lanari le van a sugerir a Milei que levante la prohibición de ingreso a los periodistas acreditados y que lo haga antes de que sean obligados por la justicia, porque hubo un recurso de amparo presentado por Ámbito Financiero. Silvina, ese recurso de amparo se tiene que resolver en las próximas horas, ¿no? Exactamente, sobre la base de un derecho constitucional que consideran vulnerado, así que si ahí lo resuelven favorable o con una medida cautelar, no le va a quedar otra que abrir las puertas de la sección de periodistas en la Casa Rosada. ¿Lo hará antes, Milei? ¿Sucederá? Milei sigue muy impresionado por el último ataque de Donald Trump. En esa línea se explica el posteo de Santiago Caputo. Míralo, prestale atención. Compartamos. Un hombre armado entró en uno de los eventos más televisados del planeta, con mayor proporción de cámaras por metro cuadrado del mundo, donde estaba el presidente Donald Trump, que tiene la unidad de protección armada más profesional de la Tierra y la agencia de inteligencia con mayor presupuesto y tecnología de la historia para intentar matarlo. Dame de nuevo que así miró ya. Fue abatido a pocos metros de donde se encontraba Trump. Lo menciono para que lo recuerden todos los pelotudos locales que creen que la seguridad nacional, el cuidado de las fronteras, la inversión en defensa, inteligencia, ciberseguridad, infraestructura críticas son caprichos burgueses. ¡Wow! ¿El presidente teme, tiene miedo de que le pase lo mismo que a Trump? Escucha esto. El 24 de octubre de 2024 el presidente ordenó instalar en la Quinta Olivos un sistema antidrones para poder voltearlos o bloquearlos en caso de ser necesario. Fue después de que se detectaran el movimiento de 3 drones dentro del área restringida a la residencia de Olivos. En el momento en que los vieron, Milei estaba con el economista Miguel Ángel Broda hablando de números. Tuvieron que interrumpir el encuentro de inmediato. Parece que Broda se tuvo que ir. Más tarde, Seguridad de Olivos pudo corroborar que se trató de drones contratados por un medio de comunicación para detallar los movimientos del presidente y sus mascotas. Sin embargo, los responsables de la seguridad de Milei no dejaron de destacar el contexto en que los drones aparecieron. Y yo no minimizaría ese dato. Fue después de una amenaza explícita de Irán cuando los líderes de la autocracia advirtieron, palabra más, palabra menos, en el momento adecuado le vamos a hacer lamentar su enemistad. Milei no le presta demasiada atención a las encuestas de imagen de intención de voto que le dan mal. De hecho, hay algunos que le dan muy mal. Tampoco a los datos negativos, como la caída de la actividad económica, que en el último febrero, corregime Agustina si tienen los números, bajó 2,1 respecto al mes anterior y 2,6% en comparación con febrero del año pasado. Milei cree que lo que atraviesa la Argentina y la economía argentina es una tormenta pasajera y que tarde o temprano se va a salir con la suya. Milei se pregunta cada tanto por qué la mayoría de los medios no difunden buenas noticias. Noticias como las que esta semana resumió Adorni e incluye la revocación de la cautelar que suspendía la modernización laboral, muy importante. La autorización del Ministerio de Seguridad de la Nación para la instalación de bloqueadores de señal de celulares en las cárceles. Es un tema para analizar La reforma electoral para eliminar
las PASO, que generaría un ahorro de 200 millones de dólares. Dicen que también va a transparentar el financiamiento de los partidos políticos y va a servir para aprobar ficha limpia. Se lo voy a preguntar a Jorge Macri en el mano a mano dentro de minutos. Más noticias, dicen, el récord de exportaciones de bienes de marzo. El aumento por cuarto mes consecutivo de los créditos para pymes. La presentación de un proyecto de Plus Petrol por 12.000 millones de dólares en el marco del RIGI. El anuncio de Pampa Energía de una inversión de 2.400 millones de dólares para construir una planta de fertilizantes en Bahía Blanca. Y por último, el llamado a licitación para renovar la terminal de Retiro, que es una porquería. Fue una porquería durante años. ¿Y si esa mezcla de determinación que tiene el presidente, con negación, dicen algunos, y reacciones desmesuradas, desproporcionadas, hace que finalmente Milei se salga con la suya? Eso es lo que no alcanzan a responder. Cuando yo les pregunto a veces, los analistas clásicos, yo les pregunto, che, ¿por qué todavía, después de tantos errores no forzados, después de tantos problemas que tiene la economía, el presidente se mantiene primero en todas las encuestas para presidente de 2027? Fiscal Franco Picardi, que recordemos, investiga los movimientos con dólar oficial en la época de Alberto Fernández Massa. La brecha en octubre de 2023 llegó arriba del 200%. Entonces, vos tenías dólar, si tenías algún amigo en el gobierno barato, te dabas vuelta y lo vendías y hacías un negocio. Dice la diputada, ¿no? ¿Es Mendoza? Diputada Mendoza. Pido respeto por la mujer que decidió que Axel sea candidato a gobernador. Le cambió el domicilio de Cava a Pilar. Nos mandó a todos a militarlo y lo hicimos. Hoy el peronismo, digo, después de una semana con ciertas turbulencias, filtraciones de mensajes. Hoy creo que hemos demostrado madurez, creo que hemos demostrado responsabilidad. Hoy, obviamente, Cristina no puede ser candidata, pero no es que está el peronismo proscripto. Está Cristina eventualmente proscripta. Porque nosotros sí tenemos conducción y se llama Cristina Fernández de Kirchner. Porque pareciera que como no puede ir a elecciones, no puede ser la conducción. Carlos Frugoni, el alto funcionario del Ministerio de Economía, que había omitido declarar en su declaración jurada patrimonial 6 propiedades inmuebles en Miami y 2 sociedades comerciales. La renuncia se presentó el viernes a última hora, fue aceptada inmediatamente por el ministro de Economía, Luis Caputo, y ya tienen el nombre y apellido de quien lo va a reemplazar. Seguramente antes de que termine el programa vamos a tener la información en ese sentido. De nuevo, ¿qué fue lo que determinó la renuncia? Yo no sé si fue casi inmediata, pero tardaron muy poco desde que se publicó la investigación de A24. ¿Qué fue, Luis Gasulla, la primera mirada? Bueno, fundamentalmente fue la inexplicable olvido en la declaración jurada. El gobierno se despegó de ello. Sin embargo, porque vos también mencionabas que cerca de Luis Toto Caputo, del ministro de Economía, dicen acá la gestión fue excelente, fue muy buena, pero apuntan al pasado en otros cargos para explicar este crecimiento de su patrimonio, que no necesariamente es un delito, como vos mencionabas. Lo que sí es irregular es que vos no te podés olvidar de incluir en tu declaración jurada distintos bienes y sociedades. Bueno, a ver, fue alta fuente del Ministerio de Economía, dicen con mucha elegancia que le aceptaron la renuncia. Es muy probable que se le hayan pedido, ¿no? Cómo funcionan las cosas en cualquier gobierno, incluido el gobierno de Javier Milei, ¿no? Totalmente.
es más probable esa segunda posibilidad que la primera, ¿no? Al salir el escándalo le piden la renuncia y él la presenta. Recordemos esto, tiene ya denuncias presentadas en su contra por el reconocimiento y por la omisión de declarar. Y también un dato fundamental que lo venimos diciendo, no se trata de propiedades o de sociedades que haya adquirido en los 2 años. Él asumió en enero del 2024. No significa que fueran propiedades que haya comprado durante los 2 años de mandato de Javier Milei, sino propiedades y sociedades que tenían anteriormente, sí, que nunca declaró ni impositivamente en Arca, ni tampoco cuando fue funcionario. Irrelevante, ¿no? También un poco extraña la admisión que hizo frente a nuestro colega Nicolás Guñasqui, ¿no? Diciendo, no, ahora que soy funcionario me doy cuenta que tengo que emprolijar un poco los papeles. Empiezan las reacciones de todos, de la mayoría de los medios de comunicación, atentos a esta información de la cornisa. Poneme la home de La Nación, por favor, así la compartimos juntos. Echaron a Carlos Frugoni, el funcionario de Economía que tiene propiedades sin declarar en los Estados Unidos, Agustina. Exactamente, el secretario de Coordinación de Infraestructura fue despedido. Acá se habla de despido por el ministro Luis Caputo. Lo informaron a La Nación fuentes oficiales y ahora se está analizando a quién designar en su reemplazo. Lo que vos decías, Luis, es fundamental porque es raro lo que él planteaba, ¿no? Porque dice, tendría que haberme cuidado y ser más prolijo ahora que soy funcionario, pero lo que queda claro, y lo admite él mismo, es que no estaban declaradas incluso antes y él tendría que haber tributado acá en la Argentina y no lo estaba haciendo, y eso es algo que es un delito, digamos, sea funcionario o no. Pregunta, Silvina, aunque haya tributado por esas propiedades en Miami, Estados Unidos, ¿está cometiendo un delito? A ver, las tiene que declarar, las tiene que incorporar impositivamente porque es alguien que es sujeto a residente en la Argentina, tengo entendido, no es que sea residente en el exterior y tiene que tributar acá, más allá de que allá haya pagado impuestos, entiendo, por tener las propiedades. Él tiene que tributar en este caso por ser titular de 2 sociedades y son las sociedades las que serían titulares de los 7 inmuebles. Bueno, tienes que declararla y pagar impuestos en caso de que te corresponda. ¿Por qué dicen en el gobierno que es distinto este caso al de Manuel Adorni, que se está investigando y que el miércoles va a tener que comparecer en la Cámara de Diputados? Bueno, a ver, entiendo por qué. Me parece que ellos interpretan que el caso de Manuel Adorni es un golpe directo al gobierno, lo interpretan de esa forma y no lo interpretan en este caso como un golpe directo al gobierno. Es un funcionario que, si bien forma parte del gobierno, llegó de otro lado y no forma parte del riñón más cercano a Milei. También el caso de Adorni se le está cuestionando propiedades que adquirió durante la gestión como funcionario público del gobierno de Javier Milei. Aunque le falta presentar la declaración jurada de 2025. Exactamente. Donde se supone que va a haber respuesta para todo. Después del tuit de Adorni diciendo hay que esperar a los jueces, para eso son sabios, para eso se toman su tiempo y para eso hacen lo que tienen que hacer. Les propongo algo. Mientras esperamos la confirmación del nombre que va a reemplazar a Carlos Frugoni. ¿Qué me decías, Luis? Mirá, hubo movimientos en el Ministerio de Economía la semana anterior con la llegada de un funcionario que estaba alejado, que regresó. Atención, porque algunas fuentes están diciendo que podría llegar a ser el reemplazante. Si querés, después te doy el nombre. Bueno, cuando lo tengas chequeado, sí. No revolvemos nombres para que no suceda, para que no hagamos lo que no debemos hacer. Te propongo lo siguiente. Presentemos esta investigación exclusiva. Agárrense, no se vayan de la pantalla de La Nación más. Y si tenemos que interrumpir, lo interrumpimos. Se presenta así, dale. ¿Quién es la misteriosa Antonella, Luis? Sin más preámbulos, si te parece, ahí los ves hechos con inteligencia artificial. Pablo Tobillino y Chiqui Tapia, aclaramos también, esta imagen de esta chica está hecha por inteligencia artificial, porque muchos ya se preguntaban quién es. Bueno, es una silueta, no es la verdadera Antonella. ¿Es una silueta que se corresponde a la silueta de Antonella, Luis? Lo pregunto sin... Según los datos, muy posiblemente, pero nosotros te vamos a contar quién es la misteriosa Antonella y por qué es tan importante en el mundo AFA. ¿Y por qué están en el medio de una playa? Creo que es una playa del Caribe esa, ¿no? No, pero parece una playa del Caribe. Está acá cerquita, podemos ir a darnos una vuelta. Estuvimos en la semana y la verdad que parece el Caribe. Mirá el informe, Luis. A ver.
poca distancia donde entrena la AFA, en el predio donde juega Leo Messi, en Ezeiza, paga a sus expensas mensualmente Antonella Grupico. Antonella Grupico paga 1.200.000 pesos por mes en una maravillosa mansión en la que habita en este barrio privado. La misteriosa Antonella Grupico paga mensualmente más de 1.200.000 pesos de expensas en este lujoso barrio privado de Canning, una de las áreas con mayor potencial de desarrollo inmobiliario de la provincia de Buenos Aires, que cuenta con un impresionante espejo de agua de más de 5 hectáreas de un brillante color turquesa rodeado de playas de arena. La propiedad de Antonella Grupico es una de las más costosas de este barrio, conformado por 1.300 lotes. Una casa promedio de este lugar se vende por una cifra cercana al $1.000.000. ¿Pero quién es la misteriosa Antonella? Grupico es la empleada que nadie sabe qué hace de la Asociación del Fútbol Argentino y que aparece en varias sociedades investigadas por la justicia vinculadas con Pablo Tobillino y Juan Pablo Vicon. Tiene 36 años, ocupación, venta al por mayor de artículos de esparcimiento y deportes, monotributista, trabajó en Malte SRL. ¿Te suena? La empresa vinculada al tesorero de la AFA, Pablo Tobillino, que le compró la famosa mansión de Pilar a Carlitos Tevez. Antonella Grupico también trabajó en Alma de Campeón SRL, una empresa que se dedica principalmente a la promoción y venta de merchandising de la selección argentina. Pero volvamos a la misteriosa Antonella y su vínculo con la AFA. Fíjate esto, chat del 23 de agosto del 2020. Tobillino le dice a Juan Pablo Vicon, su ex ladero, ¿mandás 30.000 a la cuenta de Antonella? Que no me acuerdo el apellido. Y Vicon le responde, Grupico, ya le mando. 20 de noviembre del 2020. Tobillino dice, mandame esa transferencia de Grupico que está insoportable el mono. Y Vicon responde, sí, cara. Ya llega Bruno para hacerla por Malte. Él tiene el aparatito para hacer la transferencia. Que se vaya haciendo una paja mientras. Ja, ja, ja. 30 de enero del 2021. Vicon le dice a Tobillino. Ya le mandé a Tapia. Me había pedido el comprobante. Tobillino lo retó. Segunda cagada en la misma situación, Carucha. Me dijo a mí recién, profe, ay, Carucha sabe lo de Grupico porque le pedí un depósito y me mandó el comprobante. Y Vicon se defendió. ¡Hijo de puta! Él me dijo que se lo mande. Y la última vez que fue al depto me dijo, ahí viene Antonella. Es más, me sorprendió que era un Mercedes. Y Tobillino remató. Se lo compré yo hace una semana atrás. 3 de marzo del 2022. Tobillino da la orden. Antonella 30.000, García 40.000, Carroza 50.000. Esas 3 hay que hacer. Yo lo conozco a Chiqui de hace, cuando tenía 15 años, cuando él jugaba en Barracas. El Chiqui es amigo mío y siempre fue la misma persona. Felicito a Tapia por habernos traído la tercera y por habernos traído al gendarme. Y me parece que Tapia es un gran cuadro político. Creo que Canciller le queda chico. Para mí Tapia puede presentarse como presidente de la nación. Alicia Moró de Justo 1848, Puerto Madero. Este es el domicilio fiscal que registró Antonella Grupico. Hola, ¿cómo estás? Estaba buscando el departamento de Antonella Grupico. ¿Antonella? Grupico. Grupico. ¿Ningún registro? No la conoce nada.
Entonces, querido Luis, Antonella Grupico, 33 años, trabaja para la AFA, 36 años, trabaja para la AFA y tiene un, yo te diría, nivel de propiedades y de ingresos desusados para el puesto que ocuparía. Mirá, Antonella Grupico trabajó para empresas asociadas y vinculadas al mundo que está investigando la justicia, por lo menos el fiscal santiagueño de la AFA, y que venimos hablando hace mucho tiempo. ¿Te acordás? Malte SRL, con esa empresa compran la famosa casona de Pilar. Bueno, Grupico trabajó para Malte. ¿Cuántos empleados tenía Malte? Luciano Pantano, la madre, y ahora aparece esta mujer que hasta ahora nadie había hablado. Y después aparece en una firma que se dedicaba a vender productos de merchandising y deportivos del mundo deportivo, que lo promocionaba Chiqui Tapia y los jugadores de la selección. Muy bien. Ella. Una aclaración del informe, por las dudas, lo tenemos que aclarar. Por favor. La mansión que vemos, la casa que vemos en el informe, es de una casa con videos que está en venta y que vale $1 millón. No es la de Grupico, pero la de Grupico paga más expensas que esa casa. Bueno, por lo tanto, la casa de Grupico, que está en el mismo barrio, muy cerquita, nosotros sabemos dónde es, pero no la mostramos, vale más que $1 millón. ¿Cómo sacó la plata? Buena pregunta. Querido Luis, enseguida la seguimos. Si tenés el nombre, se aparece cuando lo tengamos chequeado, del reemplazante de Frugoni, que acaba de renunciar. La mayoría de los medios dicen que lo echaron. Renunciar es una manera elegante de decirlo, probablemente. El Ministerio de Economía nos da la información, ¿sí? Sí, por favor. Ya llegó Jorge Macri. Hay dos miradas que le quiero proponer. Una sobre la AFA, pero otra sobre información de último momento que tiene que ver con el atentado contra Trump. Agustina, actualizanos la información, dale. Lo último que se sabe fue el aporte que hizo el propio Donald Trump. Habló hace instantes y lo que confirmó es lo siguiente. Él está apuntando hacia un lobo solitario. Esta es la información que obviamente tiene que chequear la justicia, pero es lo que creen desde el gobierno de los Estados Unidos. Y también contó que él mismo no se dio cuenta cuando esto empezó. Le pidió a los servicios secretos permanecer en el lugar hasta que finalmente se dio cuenta de que era una situación muy grave y ahí accede, por supuesto, a retirarse del lugar. Bueno, mucha preocupación, ¿no, Jorge Macri? Porque ahí está metida la geopolítica, está metida la seguridad personal. El presidente Milei está muy preocupado por el último intento de atentado y están todos los servicios de inteligencia del mundo, sobre todo los que están vinculados con Israel, Estados Unidos y Argentina, también muy preocupados. Toda forma de violencia nos tiene que preocupar. Y sobre todo cuando se ejerce contra figuras públicas de esta manera, ¿no? Ojalá sea solo un lobo solitario, que no haya un intento más articulado de generar daño a figuras como el presidente Trump o cualquier otro presidente en el mundo. Me parece que esto también debe llamarnos un poco a la reflexión respecto a cómo ejercemos el tono y la palabra. ¿Tiene que ver con esto para usted? Yo siempre creo que los que tenemos mucha responsabilidad tenemos que tratar de llevar más tranquilidad que enojo a la sociedad. Más allá de que hay límites que hay que ponerlos y que hay que ser muy claro, hay que ser muy enfático, hay posturas en las que uno no puede usar eufemismos, pero me parece que los que tenemos responsabilidad, llevar tranquilidad y lograr que la gente viva en paz. Yo le voy a preguntar sobre la AFA, pero no me olvido de lo que pasó en la Feria del Libro, en la última Feria del Libro, ¿no? Que insultaron a Cifeli. ¿Usted parece que la pasó mejor? Y tampoco me voy a hablar de lo de Colapinto, que está hablando todo el mundo de lo de Colapinto. La gente, hay dos palabras, dice, ¿qué quilombo? Bueno, supongo que debe ser, ¿qué quilombo? Ahora le voy a preguntar. AFA. Es bueno que esté avanzando la justicia, que sea rápido. En todos los casos siempre es bueno que haya investigación, haya claridad en la administración de recursos, que necesitamos. Además, el fútbol es tan relevante en la Argentina, es tan importante, es un emblema tan importante. Además, lo que logró Scaloni como equipo, el clima que habían instalado en la Argentina, de buen trato, de un logro grupal, tratar de no dañar eso me parece relevante. Así que esperemos que avance la justicia y que se vaya aclarando todo lo que haga falta que se aclare. Feria del Libro.
Oye, usted... Yo la pasé muy bien. No, pero tal vez porque fui en el tono apropiado. La Feria del Libro es de la fundación de la Feria del Libro. Los funcionarios que vamos a la Feria del Libro somos invitados. Entonces tenemos que ir ahí a agradecer, a festejar la labor de editores, lectores, escritores, todos los que trabajan en torno al libro. Y me parece que no es un ámbito para dar discursos políticos, sino para festejar la cultura, agradecer el trabajo que se hace, contar qué está haciendo uno como gobierno. Me parece que hay un poquito de eso también, ¿no? Entender el lugar y el momento. La Feria del Libro es uno de los eventos culturales más relevantes que tiene la Argentina y la ciudad, una de las dos ferias más relevantes de Latinoamérica. La buena noticia es que estamos ayudando al sector y que además vamos a ir como ciudad invitada a la Feria de New York y de Guadalajara, con lo cual vamos a poder llevar editoriales, escritores para promoverlos allá. Y la cultura algo parecido, importa, siempre. mucho. Algo parecido a lo que pasó. Ayer tuvimos el cierre del Bafisi, el Festival de Cine Independiente, un cine contestatario, pero hace 3 años que yo voy como jefe de gobierno. No falté nunca tampoco a la Feria del Libro. No era habitual que los jefes de gobierno fueran. Yo fui a todas, la verdad que... Y si alguien no coincide conmigo, no es relevante. Lo importante es el respeto y el objetivo que tenemos todos. Todos los que estábamos ahí amamos la lectura, cuidamos al libro y cuidamos la cultura. Lo mismo que ayer en el Bafisi. Hábleme del tema Colapinto. Porque 500.000 o 600.000 personas acudieron. Lo último que dijo el propio promotor de Colapinto, habló de 600.000. Es difícil calcularlo porque fue una extensión muy grande en parques donde hay árboles, pero entró una cantidad de gente. Le diga la verdad, sí. Yo pensé que se iba a armar un lío porque primero cuando empecé a ver cómo estaba dividida la cuestión, yo dije, esto es una pista de Fórmula 1. Sí. Dije, ¿esta organización va a aguantar esto? Estoy hablando de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Sí. Mucha gente. Mucha gente, un éxito. Pero esta ciudad y este equipo estamos acostumbrados a administrar eventos multitudinarios, excepcionales. Pensemos que hace 2 sábados tuvimos al DJ, al cura Guillerme, que estuvo tremendo, 220.000 personas en Plaza de Mayo. Más impacto, con todo respeto, más impacto que lo de Luján el otro día. Sí. No podían poner de acuerdo, que parece que pero además, ¿qué fue lindo del cura Guillerme? Y vuelvo un segundo enseguida rápido a Colapinto. La mezcla de personas, porque llegaban las parroquias con sus estandartes, los scouts, venían cosplay mezclados con gente de fiestas electrónicas y todos en convivencia. Y creo que hoy es un gran día para la ciudad de Buenos Aires. Fue un día maravilloso para Colapinto, sí, que lo disfrutó Franco cuando me abracé con él en el box. Estaba feliz, su padre, su abuela, su familia. Pero sobre todo para la Argentina, porque el mundo vio hoy que tenemos la capacidad de organizar algo, hacerlo en paz, con respeto. La verdad que salió bárbaro, la gente ayudó muchísimo, además se comportó excepcionalmente bien. Además me parece que el anuncio del propio Colapinto de que ojalá se pueda hacer en Buenos Aires, ¿tiene impacto en la Fórmula 1? Ayuda, sí. Lo de hoy ayuda. ¿Y estamos en condiciones de hacerlo? ¿Se está en condiciones de hacerlo? Sí, por supuesto. Pensemos que nosotros empezamos con la obra del autódromo, el Hermanos Gálvez, una obra muy importante, siguiendo los lineamientos de la FIA, con una empresa de ingeniería que se llama Tilke, especialista en circuitos, es la que más construyó y diseñó circuitos en el mundo, preparada para el MotoGP, que es la Fórmula 1 de motos, que ya está confirmada para mayo del año que viene, pero también preparada para la Fórmula 1. El otro día fuimos con Franco Colapinto y me dijo, ¿qué pasó? Porque yo vine en noviembre, acá estaba el viejo autódromo. Sí. Está todo en construcción, había 44 máquinas funcionando al mismo tiempo, ya estamos montando el set de boxes nuevos, trabajando sobre toda la cinta asfáltica, el sistema de comunicación. ¿Y por qué digo que lo de hoy sirve? Pensemos que hoy, por venir a ver a un corredor con un auto de hace algunos años, sí, juntamos la misma cantidad de gente que se junta en toda una semana en los circuitos más exitosos. Eso tiene impacto económico, supongo, ¿no? Mucho.
Podría tener impacto económico. La carrera de MotoGP nosotros ya estimamos alrededor de 190 millones de dólares de ingresos para la ciudad de Buenos Aires en toda la economía. Hoy hubo turismo que vino, había brasileros, uruguayos, chilenos, paraguayos, gente que vino del interior que llenó los hoteles de la ciudad de Buenos Aires. El turismo de eventos, de convenciones o de cultura y arte es muy importante. Pensemos que el segundo semestre del año pasado, que el turismo venía ahí difícil, la ocupación hotelera estuvo en torno al 90% en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque había un evento, un hecho cultural, deportivo, atrás de otro. Dentro de 2 días tenemos una fecha mundial del pádel. Ya confirmamos para el año que viene un mayor del Counter-Strike, otro mundo, el del gamer, los gamers. Pero bueno, digo, esto es Buenos Aires. Lo quiero meter un poco en gestión y en política, pero antes, anticipame el título del informe que vas a presentar, Silvina Martínez, que tiene que ver con esto que vamos a hablar con Macri, por favor. Bueno, el título nosotros le pusimos La inmobiliaria de Axel. ¿Por qué? Porque, bueno, gobierna la provincia más importante, la provincia de Buenos Aires, pero invierte en otro lado. Curiosamente, invierte donde gobierna Jorge Macri. Lo vamos a contar en un rato. Bueno, y a propósito de no sabía, pero... No, ahora se va a enterar. Bienvenido. No, está bien. Y a propósito de esto, ¿por qué le quiere cobrar Axel Kicillof por la gente en situación de calle? Axel Kicillof, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, por la gente en situación de calle que viene a dormir o a estar un poco mejor eventualmente en la ciudad. Yo tengo un mandato de los porteños que es defenderlos. Y yo voy a defender un estilo de vida que está en riesgo, entre otras cosas, por lo que no hace la provincia de Buenos Aires. Hay una ley nacional aprobada, que de hecho es una ley propuesta por Grabois. A nivel nacional se aprobó y se aprobó en provincia de Buenos Aires, que obliga a todos los gobiernos subnacionales a tener sistemas que contengan a la gente en situación de calle. La provincia no lo hace. Entonces vienen a buscar acá lo que no obtienen allá. Y mi responsabilidad es abrazar y cuidar, pero también reclamarle al gobierno de la provincia lo que corresponde. ¿Por qué? ¿Por qué los porteños tienen que pagar lo que Axel no hace? O lo que el gobierno de la provincia de Buenos Aires no hace. Parece que esa lógica de una generosidad medio liviana y poco inteligente se acabó, ¿no? No tiene más lugar. Lo que tenemos que pensar es, ¿quién está gastando en eso? Y puede estar gastando una jubilada de la mínima que por ahí alquila. ¿Por qué yo le tengo que sacar plata a esa persona porque un gobierno vecino no hace su tarea? Digo, usted lo plantea, ¿pero lo va a conseguir, cree? No lo sé. Pero yo lo voy a... A ver, es como todo. Uno empieza planteando las cosas, los objetivos que tenemos, los desafíos que tenemos por delante. La provincia de Buenos Aires es un desgobierno, si no fuera por algunos de los... ¿Desgobierno? Sí, total. Pero pensemos la cantidad de asesinatos que hubo de policías de la provincia de Buenos Aires. Pero déjame que te dé un dato que no me canso de reiterarlo. De los últimos 14 policías de la ciudad caídos en cumplimiento del servicio... Fueron en provincia. 13 los mataron en provincia yendo y viniendo a su casa. 13. Y tenemos 2 o 3 enfrentamientos por día de policía de la ciudad de Buenos Aires yendo y viniendo a su casa. 2 o 3 por día. O sea, no nos matan más porque son profesionales preparados. Laburan todo el día en la ciudad de Buenos Aires, cuidándonos, y llegan a la provincia y los matan. Es tierra de nadie. Un desastre. Salvo el esfuerzo que hacen algunos pocos intendentes, la provincia es un desgobierno. Ahora, desde la provincia, que por supuesto que tienen un blindaje mediático en algunos casos tremendo, dice, ¿por qué no hablan de lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires? La ciudad de Buenos Aires, obviamente, no es tan insegura como la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es el nivel? No solo no es tan insegura. Somos una de las 2 ciudades más seguras de toda América. Tenemos el índice de asesinatos más bajo, comparable a Ottawa, una ciudad que es pequeña y casi rural, es comparar una ciudad de Buenos Aires, que además los números están calculados sobre los 3 millones de habitantes, pero ingresan 3 millones de personas más. Acabamos de terminar un año donde tenemos los índices de seguridad más altos de nuestra historia. Ahora, eso a mí no me deja tranquilo, porque además la gente quiere más seguridad y sentirse más segura. Ese es un reclamo. Yo nunca le contesto a alguien que me plantea un hecho de inseguridad o que no se siente demasiado seguro con estadísticas. Las estadísticas me sirven a mí para saber que lo que estamos haciendo es correcto. Ahora, trabajar en la
percepción, cómo me siento, es una tarea de todos los días. Ok, voy a poner un video de Horacio Rodríguez Larreta, pero tiene sentido escucharlo porque me parece que marca la diferencia entre lo que fue la gestión de Rodríguez Larreta, o lo que él reivindica, y lo que usted reivindica. A ver. Ponelo. Hablando del orden, sí. Vos salir a la ciudad más sucia que nunca, con gente en la calle, el tráfico es un quilombo, no sé de qué orden me hablan, primero. Segundo, desalojos se hicieron siempre con orden judicial. Lo que yo no hacía era publicidad de eso. Es raro. El anuncio de un gobierno ya anunciaba el Paseo del Bajo, anunciaba que hacíamos los viaductos, anunciábamos obras, cambios en la ciudad. No hacía una conferencia de prensa de un desalojo. Me suena raro, pero bueno, cada uno tendrá su comunicación. 700 desalojos. Exactamente, más de 700, llegamos a 700 la semana pasada, vamos por 720, y para mí es una política central. Primero porque es un derecho constitucional que a alguien se le devuelva su propiedad. Segundo porque no entender lo que ocurre en una casa ocupada es no entender los problemas de inseguridad también. En una casa ocupada se instala el mal. Tal vez haya algunas personas buenas que vivan ahí y es más, pagan alquileres increíbles para vivir muy mal. Hay derechos de niños vulnerados, todo eso lo cuidamos. Ahora, desde ahí se vende droga y narcomenudeo, sale el que aprieta, el que hace trapito y apura a alguien. Hablando de eso, tengo una ley presentada antitrapito que lleva más de un año en la legislatura. Necesitamos tratamiento urgente. No puede ser que sigamos tratando a un trapito como un contraventor, aplicarle una multa a un trapito, por Dios. Es una extorsión, o sea, son violentos. El desalojo de manteros, las propiedades recuperadas y los operativos antitrapito son un eje en la gestión. Algunos dicen, bueno, algunas de las cosas que hace Macri son bastante parecidas a las que dice y hace el gobierno nacional. Primero, yo estoy haciendo lo que el PRO durante mucho tiempo hizo y después dejó de hacer. Entonces, si alguien tomó la decisión de no hacer respetar la ley en la ciudad, tendrá que explicar por qué no lo hizo. Ahora, así como estamos con estas políticas de orden, también el orden es aplicable a otros conceptos. ¿Por qué? Por ejemplo, vos sabés que desde el 2013 no se corregía en el aula. Un chico escribía como quería escribir y no se corregía. Sí. Bueno, terminamos con eso. ¿Qué logramos con eso? Recuperar los mejores, en 2 años solo, recuperamos los mejores rendimientos en la escuela. Orden para mí también es que los maestros sean los primeros en llegar al aula y que den su presentismo con el dedo, con la huella dactilar. Orden también es estar haciendo obras como nunca antes en todos los hospitales y que además al mismo tiempo estemos atendiendo 30% más de gente que antes. ¿Por qué? Porque las prepagas atienden mal, las obras sociales también, la gente de clase media se ha caído del sistema de prepagas y viene cada vez más al hospital público. Entonces, explícame, si no hay gestión y hay orden, ¿cómo hago con la misma cantidad de hospitales para atender 30% más de gente? Bueno, después tiene un progresivo, bueno, entre comillas progresismo, ¿no? Yo progresismo considero otra cosa, que dice cosas como la de, a ver, lo de Pitu Salvatierra, ¿no? Pues esto era parte de un tuit de Jorge Macri. A ver, móstrame. Jorge Macri, otra vez un kirchnerista defendiendo ocupas. Apareció el Pitu Salvatierra a defender a los que usurpaban la propiedad. Esto es lo de Paternal. Es una respuesta, sí. Por si no quedó claro, esto acá no va. Si quieren hacer cualquier cosa, que crucen la General Paz. 700 propiedades recuperadas, ley y orden. Sí. Para mí es un orgullo no coincidir con el Pitu Salvatierra en esto. Tal vez en otras cosas podamos, no lo sé. Yo no soy de los que establece que soy dueño de toda la verdad, los que están enfrente no entienden nada. Pero en esto me parece que él está confundido. Okay. En esto está confundido. No se puede defender que alguien le saque a otro su propiedad privada y la ocupe de la peor manera. Pero además, Luis, hay que entrar a esas propiedades y ver cómo vivían. No hay humanidad, como no la hay en vivir en la calle. Esta es una discusión que también tenemos que tener con mucha honestidad. Algunos me dicen que yo soy inhumano cuando planteo esto. Yo salgo 3 veces por semana a la noche y hablo con la gente que vive en la calle. Los que no aceptan ninguna ayuda están rotos, son adictos, no son personas libres. Tenemos que cambiar la ley de salud mental, tenemos que rescatarlos de sí mismos, porque son un problema para ellos y para el resto. Explícame por qué, Luis, tenemos que convivir en una ciudad donde alguien decide o no puede elegir
ser rescatado. Y por ahí un chico o una chica que vuelven a su casa tienen que ver lo que no deberían haber visto. O por qué tienen que enfrentarse a una situación violenta o sentirse insegura. No es el estilo de vida de esta ciudad. Yo voy a defender el estilo de vida de la ciudad donde tiene que haber respeto, convivencia, la ley se cumple, hay orden. Eso, las cosas normales de esta ciudad. Macri, déjeme hacerle otra preguntita. Primero, usted y el gobierno de la ciudad, ¿quieren que los chicos no usen teléfono en las escuelas hasta los 12 años? ¿Ese es el dato? Vamos de a una, muy rápido. Nosotros ya prohibimos hace tiempo el celular en el aula. ¿Prohibieron? Sí, claro. Y fue una medida correcta. Cuando arrancamos en marzo, en cuanto asumí en marzo del 24, lo planteamos primero por el tema de las apuestas. Después empezamos a hablar con los profesores y ellos mismos decían, no hay manera. Y hoy los chicos lo aceptan como una norma, salvo que el profe o la maestra diga, necesitamos el celu y lo usan. 2, muy importante, abrimos la inscripción a las familias, una inscripción no obligatoria, compulsiva, para lo que llamamos un protocolo digital. E invitamos a las familias con hijos en primaria a trabajar en que ningún niño de primaria tenga un celular inteligente. Porque obviamente las familias hoy necesitan que su chico tenga para saber llegaste o no llegaste. Una cosa es el WhatsApp y otra cosa son las redes y los algoritmos. El tema de las amenazas en las escuelas tiene mucho que ver con TikTok, tiene mucho que ver con la ansiedad y la angustia con la que cargan a los niños. Luis, hay chicos que llegan a nuestros maternales de 2 o 3 años con celular. Pantalla, ¿no? Es más fácil la adaptación a dejar a la madre o al padre que a dejar el celular. Una locura. Hay un punto donde tenemos que ser serios. ¿Y esto, digo, el protocolo está funcionando? Sí, está funcionando y muy bien. ¿Por las amenazas? Muy bien. Es un protocolo muy amplio que tiene que ver con desde resguardar la prueba, investigar, que los chicos entiendan que esto no es un juego, que tiene consecuencias, que afecta la paz y la tranquilidad de la escuela y la salud mental y emocional de otros chicos. Y además hay un protocolo para trabajar en la escuela, para que esto no se repita, para contener, ayudar, explicar las consecuencias que esto tiene. Pero de nuevo, si no discutimos salud emocional en torno a los algoritmos y las redes, estamos mirando para otro lado. Y los padres tenemos que hacernos cargo de algo, Luis. Preguntarle a un hijo cómo está no se hace por WhatsApp. Necesitas tener el tiempo de hablar y escuchar. Claro. Y el silencio para que te cuenten. Entonces, estas para mí son las discusiones profundas que necesita la Argentina. ¿Iré una alianza con la Libertad Avanza para las elecciones de 2027 en la ciudad? No lo sé, falta un montón. Nos fue muy bien en octubre cuando estuvimos juntos. Sí. Muy bien. La gente nos premió, mucho mejor que en mayo cuando cada uno fue separado. Nos fue muy bien en provincia cuando fuimos juntos, no nos fue bien cuando fuimos separados. El tiempo dirá. ¿Va por la reelección como jefe de gobierno de la ciudad? Amo ser jefe de gobierno de esta ciudad maravillosa y creo que vamos a hacer muchas cosas en estos 2 años que nos quedan. Si yo voy a tener 6, las transformaciones en obras también, porque estamos con la línea F, con el paso bajo nivel en Avenida La Pampa, con 2 pasos bajo nivel donde nunca se hicieron en zona de como Villaluro, Flores. La verdad que, nada, yo tengo mucha confianza de que vamos a hacer cosas. ¿Y a nivel nacional le gustaría ir con un candidato, que el PRO tenga un candidato a presidente, o le gustaría ir con la Libertad Avanza si acuerdan? Por lo pronto me parece que es muy importante lo que está haciendo Mauricio, que es revitalizar al PRO, reunirnos. Como él dijo, en el próximo paso el PRO va a ser parte. Bueno, esto es un primer paso en ese sentido. Aglutinar nuestra fuerza, nuestra gente, dar nuestro aporte. Nosotros queremos que al gobierno nacional le vaya bien. Lo hemos demostrado siempre, todo el tiempo. Queremos que le vaya bien. No apostamos al fracaso de quien gobierna. Muchas de las ideas las compartimos, podemos tener matices. Ese es nuestro aporte como PRO. Señor jefe de gobierno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Me voy con Silvina Martínez. En su sección, o presentamos nuevamente, como todos los domingos, su sección Bajo la Lupa. Mira, Luis, acá te traigo la inmobiliaria de Axel. Ahí lo tenés, obviamente con inteligencia artificial. Axel está saliendo y sonríe
esta inmobiliaria, como te decía, está en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y por qué decimos esto? ¿Por qué decimos que gobierna la provincia pero invierte en otro lado? ¿Por qué? Bueno, mira, la declaración jurada, la última declaración jurada que presentó el gobernador de la provincia de Buenos Aires es la del 2025. Muestra algo más interesante que las propiedades que tiene o cuáles son los ingresos. Nos muestra que Axel Kicillof, según él mismo y por lo menos en los papeles, es un empresario inmobiliario. A ver. Exactamente. Mira, la actividad principal de Axel Kicillof declarada es de servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia. A ver, vos me podés decir, pero por ahí tiene unos departamentitos que está alquilando. No, vos para alquilar departamentos no necesitas inscribirte como una inmobiliaria. Tenés otro rubro para inscribirte como arrendamientos de bienes propios, pero no como servicios inmobiliarios, que es la inscripción que hizo. Bueno, mira, a ver, hay dos hipótesis en relación a esto. Una hipótesis es que es realmente una inmobiliaria, además de gobernador, o la segunda hipótesis es que no sabe cómo inscribirse ante el ARCA y se inscribió mal. Bueno, no sé cuál de las dos es peor. O sea, ¿esto es parte de su declaración jurada? Exactamente, y así también surge de la declaración en ARCA. Mira, tiene ingresos por alquileres por 9.056.158 pesos por año. O sea, su segunda actividad principal es los servicios inmobiliarios o los alquileres de propiedades. Esto surge, como te decía, de la declaración jurada del año 2025, que fue rectificada en agosto del 2025. O sea, hace poquito, no es la del 2024, es la última. La provincia de Buenos Aires la hacen en ese momento. Y vamos a hacer lo que sería el tour inmobiliario de Axel. A ver. Porque todos los inmuebles propios que declara en esa declaración jurada y que nosotros ampliamos a través de un informe de dominio, están en la ciudad de Buenos Aires. O sea, gobierna la provincia, pero no invierte en su propia provincia. Invierte directamente en la ciudad de Buenos Aires. Vamos al primer caso. Mira, el primer departamento está ubicado en Junín 654. Ajá. Ahí lo tenés, lo que estamos viendo es una imagen de cuando fue, bueno, eso es como está ahora y después cuando fue remodelado. Construido, claro. Ajá. Es Barrio Norte, esto son 35 metros cuadrados, será un monoambiente, un edificio moderno. Ese es uno de los departamentos en lo que tenés, de los que él declara y que efectivamente estimamos por su declaración alquila. El segundo departamento, casa en este caso, está, mira, ahí lo estamos viendo. ¿Ves? Pero cuando vos decís alquila, ponen alquiler. Exacto. Bueno, según él, es una inmobiliaria. Claro, así que claro. Es suyo, pero además, según él, es una inmobiliaria. Mira, este último que te contaba de Junín, vos sabés que está declarado a 20.887.000 pesos. O sea, un departamento en Junín, en la calle Junín, más o menos $15.000. O sea, baratísimo, se lo compramos. No sé si como inmobiliaria le va a ir muy bien, pero como tasación de valores, de propiedades... Hay un tema con las tasaciones de las propiedades de todos los funcionarios, Silvina, con la inmobiliaria, porque o lo declaran a nivel real, que la mayoría no lo hace, o a un nivel que creo que se llama, es un porcentaje promedio, ¿no? Claro, valor de impuesto exacto, de referencia. Lo que pasa es que eso, bueno, tiene que haber una modificación, porque todos se excusan en decir, bueno, me piden el valor fiscal, yo lo declaro al valor fiscal. Okay. La realidad es que hay que hacer una modificación y ahí la política es la que tendría que hacerla. ¿Qué más? Vamos a la segunda. La segunda es una casa, ahí la tenemos en Avenida de los Constituyentes, 3489. Es una casa donde él vivía, Axel Kicillof, 145 metros cuadrados. La declaró, en este caso, en 141 millones de pesos, aproximadamente $100.000. Bueno, acá un poquitito mejor, ahí la tenemos. Estimamos que esta también sería la otra propiedad que alquila, no lo sabemos. Lo que sí nos llama la atención de este tema son dos cuestiones. Primero, el rubro en el que está declarando ante ARCA como una inmobiliaria, cuando en realidad lo que está haciendo es alquilando bienes propios. Y lo otro es que su actividad económica privada esté del otro lado de la General Paz, cruzando la General Paz. O sea, un gobernador que no confía en su provincia o en lo que él está haciendo ya hace más de un mandato para poder invertir en su propia provincia. ¿Por qué le puso este servicio? No lo sabemos. ¿Por qué invierte en otra provincia que no sea la propia? No tiene ningún tipo de actividad en la provincia de la provincia de Buenos Aires. Pero sí nos llama la atención y recordábamos que esta semana nos enteramos a través del famoso chat de intendentes, algo que decía Mayra Mendoza con relación a Axel Kicillof y recordando. Mira,
pido respeto que la mujer que decidió que Axel sea candidato a gobernador le cambió el domicilio de Cava a Pilar, nos mandó a todos a militarlo y lo hicimos. Bueno, Mayra estaba recordando un poco el paso de Axel del Cava a la provincia de Buenos Aires. Pasaron los años y Axel sigue teniendo su corazoncito en la ciudad de Buenos Aires y sus inversiones también. Muy bien, ahora vamos a ir a esto y se lo vamos a preguntar a Diego Valenzuela, ex intendente o intendente de uso de licencia, o yo creo que es ya ex intendente 3 de febrero, siempre, y senador provincial por la Libertad Avanza, que además es economista, estudió con Milei. Pero antes, cualquier información que haya después de la renuncia de Frugoni que adelantamos acá, por favor, la recibe Gazullo o la recibe nuestro equipo de producción y la ponemos en el aire. Creemos que en cualquier momento se va a decidir el nombre de quien reemplace a Carlos Frugoni. ¿Se le aceptó la renuncia o fue despedido precisamente por el problema con su declaración jurada? Diego Valenzuela, buenas noches. ¿Qué tal, Primera Luis? mirada, bien. Bueno, sumándome a esto que dice Silvia, es paradójico. Silvina. No te preocupes que le decimos Cristina, Silvina. Creo que nos falta decirle Telvina, pero en todo caso soy yo el que me equivoco siempre. Dale. Bueno, recordemos que Kicillof intempestivamente se mudó de Cava a la provincia para ser gobernador. De hecho, cuando era ministro de Economía de Cristina, fue cuando los bonaerenses teníamos la menor coparticipación, solo que él todavía no era bonaerense, ¿no? Así que claramente acá le quedan algunas propiedades e inversiones del otro lado de la General Paz. No terminó de aquerenciarse como bonaerense más allá de ser el gobernador por 6 años. Lo que a mí me preocupa, Luis, es que la provincia está parada. En la provincia, por ejemplo, ahora en la legislatura donde yo estoy como senador, no hay sesiones y no hay ni comisiones armadas. Yo quiero trabajar y no puedo. Voy a La Plata a tomar... No hay nada, no se hace nada. No están armadas todavía las comisiones. Vos fijate el ritmo que tiene el Congreso Nacional. Bueno, La Plata, la legislatura, es todo lo contrario. Está apagada, producto de las internas terribles que hay entre ellos. O sea, no quieren armar una sesión porque se expone la interna. Y acá sufren los bonaerenses que los temas no cambian, no mejoran. El otro gran tema, después le vamos a sumar a Federico Domínguez porque escribió un tuit que creo que fue retuiteado por Santiago Caputo, que no lo suele hacer, ¿no? Un tuit de Federico Domínguez. Es, ¿por qué se hablan de algunas cosas mucho y de otras poco? Por ejemplo, se habla mucho del PAMI. La verdad que el PAMI funciona mal. Hace años que funciona mal, funciona también mal con este gobierno. Y se habla muy poco del idioma. ¿Qué es lo que pasa con el idioma, Valenzuela? Está en una crisis cuasi terminal, realmente. Mira, los médicos están cobrando muy poco porque el nomenclador no se actualizó. O sea, una cirugía de 8 o 9 horas se las pagan 500.000 pesos. Y además, después hay un retraso en los pagos. Los médicos, por ejemplo, de la agrupación médica platense, muchos han dejado de prestar el servicio. La gente del interior viene al AMBA, a La Plata, a otros municipios, lo que aprieta justamente las prestaciones. Y muchos terminan yéndose al hospital público. En el IOMA, en provincia, que es realmente una situación muy compleja, hay un médico de la Cámpora que tienen tomada esa gestión, sí, al que le dicen el cubano. ¿Cómo se llama? Giles, no. Homero Giles. Homero Giles. Y la Cámpora tiene tomada el idioma y tiene como rehén a todos los... Cubano, yo no tengo ningún problema. No, es argentino, pero estudió en Cuba. Claro. El problema es el modelo sanitario que está implementando, que está rompiendo el idioma. Nosotros lo hemos contado en múltiples informes acá en La Cornisa y muchos pacientes lo que nos dicen es esto. Estar en IOMA a veces es sinónimo de dejarte morir, porque no te atienden. Bueno, estuvo la mujer de la madre de un chiquitito acá con parálisis cerebral pidiendo, no la atienden. Y el PAMI estuvo durante muchos años mal, sigue mal, no sé si es comparable con el idioma. O sí, Graciela Ocaña, buenas noches. La primera mirada. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo creo que sí, que es comparable, porque es lo mismo que estaba contando Valenzuela, Diego Valenzuela. Lamentablemente, y se ha agravado en las últimas semanas porque al déficit histórico que se origina con el fin del impuesto país, el ministro Caputo, para cerrar el superávit fiscal, decidió no mandarle dinero. Ahora ha mandado una partida, entiendo que se ha comprometido a seguir ahora sí regularizando los pagos, que implica casi el 25%
de el presupuesto del PAMI, que se ha achicado considerablemente, y esto repercute en las personas mayores, que en muchos lugares no tiene atención. Los paros que se sufrieron, ahora se suma la suspensión de servicio de las clínicas en varias provincias argentinas por la misma situación, porque el módulo que paga obviamente no puede o no tiene significación económica con la tarea que tiene. También quiero mencionar que es un problema de este gobierno, como vos dijiste, sino que esto viene de antes, digamos. Hay que recordar que el PAMI tuvo como un aporte extraordinario a partir del impuesto país, pero que ese dinero, en lugar de utilizar para dar respuesta a la demanda que tenía el PAMI en ese momento de ordenar las cosas, ¿qué hizo la Cámpora? Lo que hace siempre los populismos, gastar la plata en política, en intendentes amigos de la Cámpora, a los que les financiaban programas que no sé, ¿te acordás que hicimos también un informe que vos pasaste sobre centros de jubilados truchos, y fundamentalmente cambió la modalidad de pago hacia una modalidad de pago por prestación que sin control es un desastre? Hablando de la Cámpora, se están dando, para que te fuerte en la interna del PJ, es una carnicería. Máximo Kirchner, cada vez que abre la boca, le pega un sacudón a Kicillof fuerte, como este. Que tenemos de nuestra compañera, de nuestra conducción, porque nosotros sí tenemos conducción y se llama Cristina Fernández de Kirchner. Se están valiendo aquellos con ese argumento de como no puede ir a elecciones no puede conducir. Se terminan valiendo de ese presidente que dijo que la metió presa en esta farsa que llamamos democracia en Argentina. ¿Cómo puede ser que un presidente diga que metió presa a la presidenta del principal partido de oposición y muchos miren para otro lado y estén discutiendo a ver quién es la conducción o no? Lo van a terminar tratando peor que Alberto Fernández si hubiera algo peor, ¿no, Luis? Bueno, lo que pasa es que la decisión de Cristina, está claro que es hacer daño a la candidatura a presidente de Axel Kicillof, no le perdonan que se cortó solo. Y además lo están llevando, si es candidato, que diga públicamente que la va a indultar a Cristina. ¿Y lo de Mayra, querida Agustina? Bueno, y Mayra Mendoza, que después de haberse hecho viral esta semana por el propio chat que mostrábamos recién, vuelve otra vez a la escena en el medio de esta... Ahora, no me digas que se volvió viral de nuevo por el entrenamiento que hizo. Sí? ¿Lo querés ver? Lo tenemos. ¿Esto me vas a mostrar? Está subiendo muchos videos de estilo Mayra Mendoza. Ya la habíamos visto haciendo ejercicio hace poquito y ahora la vemos ahí frente a la ribera. Nunca hay nadie, ¿viste? Donde entrena, está siempre sola con el río atrás. ¿Por qué? ¿Qué querés decir? Y está muy limpio todo. Sí, no va a un gimnasio, no tiene compa. Yo voy a un gimnasio, entreno con esa persona. Ella entrena sola con un camarógrafo en el río. Sí, y bueno, bastante bien, ¿no? El entrenamiento, los movimientos, me parece. Y entrena, ¿y qué quiere decir? Que no hay nadie, que vos... No sé, los que entrenamos vamos a un gimnasio, tenemos un profe, una clase, algo. Y además habló Mayra Mendoza. Y volvió a hablar porque, reitero, habíamos escuchado su palabra en esta filtración, pero hoy habla en esta nota en Tiempo Argentino y dice: la única forma de reconstruir el país es con la liberación de Cristina. Lo pide lisa y llanamente y lo pide de manera abierta, en algo que Kicillof, es verdad, viste que hasta ahora no lo quiere decir tan públicamente, aunque sí lo han hecho sus ministros. Claro que sí. La interna del PJ afecta la gestión del gobierno de la provincia de Buenos Aires y puede ser tremenda porque están mirando, porque Axel Kicillof quiere ser candidato. ¿Les conviene a la Libertad Avanza que el candidato sea Axel Kicillof, Diego Valenzuela? No sé, eso es una definición de ellos. Lo que sí veo es que Kicillof va camino a ser Scioli, ¿no? Que lo va a estar torpedeando permanentemente Cristina para frenar sus ambiciones. Lo que a mí me preocupa es que los bonaerenses son rehenes. Tienen de los impuestos más altos del país, la inseguridad más alta, la educación con una pérdida de calidad educativa terrible. Bueno, ni hablar, IOMA, la salud. En términos generales no hay ninguna transformación. Se mantiene el statu quo malo para los bonaerenses y ellos siguen con esta riña de gallos partidaria para ver cómo acomodan las candidaturas. A destiempo, además, porque falta un montón. Claro, lo único que a lo que le prestan y mucha atención es a criticar a Milei.
y a criticar específicamente la economía de Milei. Pero Federico Domínguez hace unas horas subió este tuit que le voy a pedir a Luis Gasulla o a Agustina Girón que lo lea para explicar que muchos se están informando mal o que no está todo tan mal como dicen. Dale, Agustina. Mucho se habla del enojo del gobierno con la prensa, pero poco de cómo afecta la difusión permanente de noticias falsas a la economía. Sistemáticamente, desde el inicio del mandato, gran parte del periodismo dice que hay atraso cambiario, con récord de exportaciones, que el Banco Central no compra dólares, cuando es el que más compró en la historia, que hay una crisis económica, cuando la pobreza bajó y la economía se expandió, que la inflación aumentaría, cuando bajó de 211 a 31%, y que la deuda aumenta cuando bajó. Y ahí viene el remate. La desinformación afecta a la demanda de dinero, lo cual es inflacionario y recesivo, asusta a las familias, reduce la inversión y genera dudas en los tenedores de bonos. A muchos pueden no gustarle las formas en las que el gobierno responde a la prensa, pero yo propongo el siguiente ejercicio. ¿Qué pasaría si tu trabajo de todos los días se viera afectado por las mentiras y la desinformación permanente? ¿Qué pasaría si los agravios fueran contra la persona o tu familia? Y si además se supiera que quien te ataca está motivado por intereses económicos personales. Ahora, Federico, hay parte de la economía que no está bien y eso es innegable, ¿no? Ahora, es innegable que los últimos 5 meses, especialmente desde la elección de Provincia de Buenos Aires, el periodo electoral, la economía se vio resentida. Pero los datos demuestran que la economía está mucho mejor que en el 2023, que bajó fuertemente la pobreza, que tenemos récord de exportaciones, que hay compras muy grandes de dólares por parte del Banco Central, que tenés anuncios de inversión como no tuvimos en las últimas décadas, que tenés superávit fiscal, que saneaste el Banco Central. Y sistemáticamente, desde muchos medios y muchos periodistas, te dicen lo contrario. Y eso, digamos, porque está bien que los periodistas den sus opiniones, digamos, y es algo muy importante, pero también hay que dar los datos duros. Y si sistemáticamente se dice que hay atraso cambiario que no coincide con la realidad, que la economía está en crisis y un montón de cuestiones, eso asusta a la gente. Y a veces cuando hablo de demanda de dinero, por ahí suena algo muy abstracto, pero si la gente ve noticias falsas que le generan miedo, después quiere comprar dólares, eso te provoca que menor demanda de pesos y eso te genera más inflación, mayores tasas de interés, tiene un impacto sobre los inversores. Si, como sucedió a principio de año, algunos medios ponían en duda el pago de la deuda, cuando se sabía que el pago de deuda está garantizado, eso te genera miedo en los tenedores de bonos, impacto en el riesgo país. Por lo tanto, yo creo que es muy importante el rol que juegan los medios en informar a la población respecto a la realidad de la economía. Y luego están los casos de corrupción, ¿no? Que yo creo que investigarlos y llevar a fondo la investigación no le tiene que hacer mal ni a los gobiernos y menos a los medios. Totalmente. Como el caso de Tapia y Tobillino. Como la pregunta que nos hicimos al principio del programa con el informe del señor Luis Gasulla. Y la pregunta era... ¿Quién es la misteriosa Antonella? La mujer que cobraba mensualmente por orden de Chiqui Tapia y le mandaba expreso pedido al tesorero de la AFA. 3 personas tenían ese beneficio, solo 3. Estaba en la estructura de una manera subalterna y además fue una de las que participó de Malte SRL, la firma con la que se adquirió la famosa casona de Pilar. Bueno, ¿cuál es tu mirada sobre la AFA, Diego Valenzuela? Hay mucha discusión política alrededor de eso, que lo protegen a Tapia y Tobillino, que hay un juez que lo quiere llevar todo a la zona de Pilar Campana. Sí, claramente que el gobierno con la designación del ministro de Justicia, Maíque, un poquito lo estaría protegiendo, un poquito mucho. Claramente esa mudanza a la provincia es para escaparse de la IGJ Nacional, ¿no? Para tratar de buscar la protección de Axel Kicillof. Yo lo que diría, Luis, acá está en juego el prestigio del deporte más querido de los argentinos y el dinero de los clubes y también del talento que son los jugadores. Me parece que acá se ha manejado la AFA de una manera muy poco transparente. Van saliendo a la luz un montón de situaciones sospechosas que esperamos que, si no es por vocación de los dirigentes, lo ordene la justicia, investigando a fondo y clarificando todo esto. Además, en un año del Mundial, estamos con la esperanza de ganar una copa y la AFA investigada. Bueno, es realmente ¿por qué también es importante lo de Antonella, Luis? Porque cerca de Chiqui Tapia se defienden diciendo, cuando vimos lo de la
persona de Pilar nos sorprendió. El tesorero hacía negocios oscuros a nuestras espaldas. ¿Qué tesorero? El tesorero de la AFA, Pablo Tobillino, despegándose de muchas cuestiones de Tobillino. Antonella era un pedido expreso de Chiqui Tapia. Antonella era un pedido expreso de Chiqui Tapia, probablemente a Tobillino. A Tobillino, que bueno, y Graciela Ocaña es una de las denunciantes en la causa Fútbol para Todos, que quedó a mitad de camino, esperemos que se vuelva a investigar y abrir. Pero ¿qué opinás sobre lo que está pasando con la causa Chiqui Tapia y Tobillino, Graciela? Me parece que es más de lo mismo, Luis. Cambiaron los nombres, pero la metodología escandalosa sigue y el accionar de la justicia también. Ahora se ha apelado la anulación del juicio que se produjo porque el Tribunal Oral, luego de 2 años y medio de escuchar y de ver una cantidad de pruebas, decidió que había que anular la acusación. Una cosa insólita que creo que nunca ha pasado en la justicia argentina. Y ahora vemos esto, que no hay jueces que se hagan cargo. Parece que la AFA es extraterritorial, nadie la puede investigar. Que goza de impunidad los dirigentes deportivos que la conducen, sea antes Grondona o ahora Tapia. Y esto no puede ser, porque acá hay algo importante. La plata es de los clubes, es la plata que le falta por ahí para pagar el gas, para dar servicios para los chicos. Entonces, tenemos que terminar con esta falsedad y el gobierno también volver a ponerle la energía que le había puesto cuando la IGJ estaba en otras manos, en donde los veedores se habían nominado y ahora resulta que todo eso parece que quedó en la nada. La verdad, genera muchas dudas el accionar del gobierno nacional. Nos vamos a ir por unos segundos y enseguida volvemos. Cuando volvamos, más información sobre la renuncia de Carlos Frugoni, el alto funcionario que se olvidó de presentar 7 propiedades, nunca recuerdo si eran 6 o 7, y 7 propiedades en Miami y 2 sociedades. Enseguidita, dale.